Del Consorcio de Médicos Católicos nos acompañan la doctora Elena Paso, que es médica, es magíster en bioética, es doctora en medicina, y la doctora Raquel Bolton, directora del Consorcio de Médicos Católicos, que hará su propia presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, especialmente a la doctora Margarita Bosch, a las autoridades del Consejo de Ética en Medicina y a las autoridades de la Academia Nacional de Medicina por darnos este espacio, no solo en lo personal como miembro del Consejo, sino fundamentalmente a una institución como es el Consorcio de Médicos Católicos, que tiene una historia en la Argentina de 90 años. Y marco especialmente nuestro interés de participar en este congreso, Margarita, debido a las circunstancias difíciles que está afrontando la defensa de la vida en la República Argentina. Muchísimas gracias. Para hacer mi presentación, yo he redactado unas palabras que por razones de tiempo creo que resumen el pensamiento personal y del consorcio. Con la doctora Raquel Bolton, el título de la presentación es Medicina del siglo XXI y el desafío de la dignidad humana. La medicina se enfrenta a un desafío que consiste en mantenerse fiel al reconocimiento y servicio integral del hombre. El hombre es el gran desconocido, ha cambiado y se ha vuelto cada vez más autorreferencial. La sociedad ha acompañado este cambio y también se ha tornado cada vez más autorreferencial, buscando soluciones pragmáticas a los problemas del hombre. En forma paradójica, cuanto más profundos son los problemas de la humanidad, más superficiales son las respuestas y la medicina no escapa a esta situación. Es hora de dedicar tiempo a la reflexión de cuáles son las necesidades reales del hombre y buscar soluciones a las mismas. De algo podemos estar seguros, y es que no alcanza con ofrecer una respuesta exclusivamente técnica. Mucho menos será la respuesta adecuada aquella que esté regulada por las normas de un pensamiento mercantilista. En ese contexto, el hombre es solo un objeto. La respuesta tiene que tener en cuenta mucho más, siendo su objetivo la realización integral del hombre, incluso cuando esté cursando un deterioro en su estado de salud. Esa es la circunstancia en que como médicos somos consultados, la del hombre doliente. ¿Qué vemos entonces los médicos? Porque en función de nuestra percepción del otro será el fundamento de la medicina que desarrollaremos. ¿Vemos a un ser humano? O sea, alguien de mi misma especie, un igual a mí, y por lo tanto alguien con mis mismos derechos, entre ellos el derecho a la vida y el derecho al acceso a una atención médica adecuada y de calidad que incluya la subjetividad. ¿Vemos a una persona humana? O sea, alguien que no solo tiene una realidad biológica tangible, sino que supera a la misma y nos obliga a repensar la esencia misma de la medicina. Persona entendida como aquel ser constituido por un cuerpo y un alma sustancialmente unidos y dotado de una naturaleza racional. Esa unidad sustancial tan peculiar y única de un cuerpo y un alma espiritual es el fundamento de la dignidad humana. Seremos verdaderos médicos en la medida que mantengamos una fidelidad ética al servicio de la misma. El dilema ético del siglo XXI es si se reconoce o no la dignidad humana. No es un tema político, jurídico, médico, ni siquiera religioso. Es un tema de conciencia humana. Esta conciencia en el reconocimiento de la dignidad humana tendría que extenderse e impregnar todas las áreas de la sociedad. Por supuesto, también la medicina, y sería la respuesta de fondo a los problemas del hombre. Desde esta perspectiva, el hombre debiera dejar de ser un medio y devenir en fin en sí mismo. Eso es lo que ocurre cuando se reconoce su inherente dignidad. La sociedad será más justa en la medida que toda acción humana, individual y colectiva, deje de ser autorreferencial
y tenga como marco ético la dignidad humana. Como miembros del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires, podemos profundizar aún más el análisis de la dignidad humana, basándonos ahora en la consideración de la naturaleza del alma espiritual. Inmenso enigma, por cierto, si lo hay, que guarda en sí las notas de su creador, del cual está hecha imagen y semejanza. El alma espiritual del hombre, gran signo de los tiempos, nos recuerda la presencia y fidelidad de Dios con el hombre. Preguntémonos entonces si, desde esta perspectiva, la dignidad humana no adquiere otra dimensión y nos obliga a replantear nuevamente nuestra visión del hombre, para, desde esta nueva mirada, tratar de responder qué medicina necesitará ese hombre y cómo tengo que proceder como médico para hacerla llegar. Bueno, a continuación va a presentar la doctora Raquel Bolton, que es la presidenta del Consejo del Consorcio de Médicos Católicos. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento por este espacio que nos dan y justamente completando este tema de la medicina del siglo XXI y el desafío de la dignidad humana, voy a ser lo más concreta posible, respetando la hora de finalización y trataré de leerlo en sí, porque quería hacerlo en forma más detallada, pero bueno, voy a respetar el tiempo. La base de la bioética pienso que nos va a dar la posibilidad de hacer un abordaje sencillo, concreto y yo creo bastante explícito acerca de qué desafío tenemos nosotros los médicos en este siglo. La base de la bioética es el respeto por la vida y la dignidad del enfermo y este debe ser el centro del acto médico. Los principios de la ética médica se fundamentan en el principio de autonomía y su autodeterminación, revelando el respeto por la persona humana como valor fundamental. El ser humano decide a través de su conciencia y su libertad. En el caso de una patología que las comprometan, la misión de la actividad médica es pensar en el bienestar del paciente y la consideración de su integridad como valor fundante. El principio de beneficencia protege y defiende los derechos de las personas. Cuando este principio no se considera la opinión del paciente y no se tiene en cuenta, se incurre en un marcado paternalismo. Profundizar en el principio de no maleficencia y de justicia nos introduce en el primer término a la versión que significa literalmente no hacer daño y obligatoriedad en el marco de la justicia de tratar a cada paciente como corresponde, respetando una calidad sanitaria accesible para toda la población de manera equitativa. Incorporar dos principios bioéticos a los ya conocidos, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, va a ser un verdadero desafío, pero un componente importante para nuestro actuar médico. Y me refiero a la veracidad y a la integridad. La veracidad e integridad como principios marcan desafíos para la medicina del siglo XXI. Su incorporación en el marco bioético evidencia la necesidad de pensar en nuevos abordajes que tengan en cuenta la mirada integral de la persona humana en situación de vulnerabilidad. Decir la verdad es un deber y promueve la confianza y la comunicación, siendo necesario el conocimiento de la situación clínica para que el paciente pueda hacer uso de su autonomía respecto a consentir un determinado tratamiento y, llegado el momento, a manifestar su voluntad en forma explícita mediante directivas anticipadas. La veracidad implica respetar a los demás y ser fiel al derecho que tiene un enfermo a estar informado sobre su propio estado de salud. Los profesionales de la salud deben transmitir información y documentación clínica respetando la dignidad del paciente.
El principio de autonomía le permitirá al paciente informarse sobre su estado de salud, procedimientos propuestos y especificación de los objetivos perseguidos. Asimismo, intervenir en investigaciones de salud, recibiendo información por parte del profesional de la salud, quien debe garantizar el acceso a los apoyos que necesiten, evaluando su capacidad y su competencia. Asimismo, expresar su voluntad en forma explícita posibilita al paciente, en el plano de plena autonomía, planificar anticipadamente los cuidados de salud antes de que llegue el momento de una posible enfermedad y el deseo sobre qué cuidados quiere recibir. El equipo de salud debe ser competente desde lo técnico y científico y demostrar competencia desde lo ético y lo antropológico, ya que el ejercicio de la medicina tiene acto en un hombre que trasciende, intransferible, que posee el valor de la dignidad humana. La enfermedad fractura la integridad. Etimológicamente, integridad se refiere a unidad intacta, supone además honestidad y rectitud, teniendo implicancias éticas, axiológicas y psicofísicas. Una mirada ontológica lleva a individualizar la integridad e identidad como componentes esenciales de la persona. Un cuerpo enfermo no debe ser tratado como objeto, pertenece a alguien que merece respeto y se encuentra vulnerable ante una determinada situación. La investigación científica y la investigación clínica en seres humanos siempre ha planteado al equipo de salud dilemas éticos. La historia evidencia la actividad de investigadores que, privilegiando una fundamentación científica, no consideraron la voluntariedad ni el consentimiento de las personas sujetas a investigación, violando sus derechos y cuidados. Cambios en el sistema de gestión sanitaria, violaciones a la ética, consideración de los recursos sanitarios en relación a las necesidades de la población, forman parte de algunos desafíos que debieran tenerse en cuenta como primer requisito a evaluar un protocolo desde la mirada técnica y científica. El desafío de su realización supone la presencia de principios morales y contenidos científicos en el marco de una formación académica que comprenda los valores éticos y la dimensión del servicio. Considerar al paciente en forma integral permite cubrir las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales desde la competencia de un equipo interdisciplinar que acompaña una trascendencia individual. Pero es necesario que desde un ámbito académico, en la formación pre- y posgrado, se acompañe al equipo de salud. Una bioética dialogante y pluralista, fundamentada en valores y principios, puede llegar con competencia y coherencia a responder al desafío que nos presenta los avances de las ciencias biológicas en la medicina del siglo XXI. Muchas gracias.